vamos a entrar al capítulo 7 y vamos a darle lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Nos vamos a basar en Mateo 7, capítulo 1 al 6, pero también vamos a poner nuestra mirada en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 13. Primero leemos Mateo, luego leemos Santiago. Si ya lo tienen, pues no puede decir amén, no le voy a escuchar, pero estés listo y preparado para poder tener esta lectura. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esta es nuestra lectura de Mateo, pero en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 13, en la versión Reina Valera, dice así: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Como tenemos entendido ya por la lectura, hoy vamos a hablar acerca de el juicio que emitimos acerca de los demás, y el juicio que incluso nos emitimos a nosotros mismos. Y hoy te invito, y el tema general de este estudio va a ser juicio con misericordia, porque vamos a ir hacia una mejora. Si habíamos estado actuando incorrectamente, ahora vamos a ir para mejor. Quiero que ustedes noten, yo creo que ha sido muy perceptible cómo el Señor quiere discipularnos, quiere entrenarnos y capacitarnos para que vivamos una vida santa. Y esa santificación no es una perfección absoluta que viene después de que recibimos a Jesús. Aún hay pasiones, aún hay pecados, aún hay concupiscencias o deseos carnales que tenemos que cambiar. Y lo que el Señor quiere hablarnos es que vayamos hacia una santificación progresiva. ¿Qué significa esto? Que no de la noche a la mañana nos vamos a volver santos, sino que hay un cambio constante. Y en la carta de Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Habla de cambio, de transición, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa transición se da con la palabra de Dios y cuando nos sometemos al Padre. Santiago capítulo 2 versículo 3, en la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera lo que les estoy explicando ahorita: todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguno no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. En este caso vamos a hablar de una santificación de nuestra boca y de los juicios que nosotros emitimos. El apóstol Santiago dice algo certero, creo que todos lo hemos vivido y experimentado muchas veces en nuestras vidas, que metimos la pata, como decimos, en alguna palabra que quizás no quisimos haber dicho, pero la dijimos ya. Y esto requiere de un cambio y de una santificación progresiva. La ley moral o los 10 mandamientos los podemos clasificar en dos vertientes. Creo que eso ya lo han tenido claro muchos, pero quiero afirmarlo una vez más. La ley moral o los 10 mandamientos, así los conocemos, no han pasado de moda y tienen que seguirse preservando y guardando. Pero algo que hemos aprendido es que esta la podemos ramificar hacia dos cosas: nuestra obediencia y devoción hacia Dios y nuestras relaciones con las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que a Dios sí le importa todas nuestras relaciones interpersonales. A Dios sí le importa cómo nos conducimos para con los demás. Y claramente lo encontramos totalmente englosado en el primer
en el primer y más grande mandamiento: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En este amor tenemos que aprender a emitir juicios correctos, porque si algo sé es que nosotros solemos emitir juicios que dañen o perjudiquen a otros, y con eso no te estoy juzgando, sino estoy haciendo un análisis primeramente a mi vida. ¿Qué es juzgar? Juzgar es tan natural para nosotros, emitir un juicio es muy natural, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Esa es una capacidad de determinar entre una cosa y otra, y esto junto a todos nuestros criterios de vida, a todas las enseñanzas adquiridas, ya sea por nuestros padres, en la escuela o de la vida que hayamos obtenido, de acuerdo a gustos o convicciones, podemos llegar a conclusiones que van a llevar a un juicio. Entonces, juzgar posiblemente no lo vayamos a dejar de hacer, porque todo el mundo tiene esa capacidad, pero hay que enfocarla y direccionarla hacia el lado correcto. En los diccionarios estuve buscando algunas definiciones para que nos quedara un poquito más claro, y uno dice: deliberar acerca de la culpabilidad o inocencia de alguien, dictando una sentencia posteriormente. Deliberar es tomar una decisión, tomar una determinación, y hacia qué lado de la balanza vamos a dar ese juicio. La siguiente definición dice: es formar una opinión sobre alguien o algo. Podemos aquí también determinar prejuicios en base a una acción, y aquí traigo un ejemplo. Muchas veces, imaginémonos que vamos a visitar a alguien, tenemos que hacer una encomienda con esa persona y llegamos de sorpresa a las 12 del día y estamos toca y toca la puerta y no nos abren porque la persona está durmiendo. Podríamos emitir un juicio ahí diciendo: esta persona es floja, aunque solamente la hemos ido a ver una vez y esa vez vimos que se levantó tarde, y desde ahí ya dijimos: esta persona es floja, esta persona es dormilona, esta persona quién sabe por qué duerme en la tarde y tantas horas. Pero lo que no podemos ver de la otra cara de la moneda es que posiblemente esa persona tenga un empleo nocturno y que llegue de madrugada a su casa, como por ejemplo los que trabajan en restaurantes, tienen horarios de madrugada. Entonces ellos aprovechan a descansar en el día. Tal vez esa pueda ser una razón por la cual la persona estaba durmiendo. Otra, pudo haber algún percance en su vida y que haya sufrido un desvelo y ese día se durmió. Puede que esté enferma. Hay muchas razones, pero a lo que quiero llegar en este momento es que ya hubo un prejuicio, ya establecimos un juicio antes de saber la verdadera razón por la cual esa persona estaba durmiendo hasta las 12 del día. Y la número 3, que realmente me hizo pensar mucho, es que pronunciemos como juez una sentencia. Tal vez esto es a lo que Jesús se refería en esta parte de la escritura, y lo que nos quiere enseñar es a que generemos un cambio. Aquí quiero traer otro ejemplo. Hay una película que me encanta mucho, se llama La Cabaña, o en inglés se llama The Shack. Esta película habla de un encuentro de dos personajes. El protagonista de la historia ha vivido un trauma de su niñez porque su papá lo lastimaba, y luego sufre la pérdida de una hija, y él tiene un encuentro con un personaje llamado Sabiduría, y Sabiduría le hace reflexionar, pero comienza poniéndolo a él como un juez, y le dice que juzgara a aquellas personas que supuestamente le habían hecho daño a Mac, así se llama el personaje principal. Entonces Mac empieza a juzgar, sí, empieza a tomar ese mazo de justiciero, pero después Sabiduría le voltea toda la situación, porque él todavía tenía 2 hijos, y le dice: ahora, si tú eres capaz de juzgar a estas personas, te invito a que juzgues a tus hijos. Y le empezó a hablar de todas las deficiencias de sus hijos,
Algo que Mark no pudo responder, no pudo decir a quién mandaría el cielo y a quién mandaría el infierno. Aquí el personaje de sabiduría le habla y le dice: si tú juzgas a tus hijos dignos de amor y misericordia, ¿qué te hace pensar que el Padre no juzga así a su creación? Y aquí quiero decirles que Dios no aprueba el pecado, lo aborrece, pero ama a las personas que cometen ese pecado. Y Él nos juzga a todos dignos de perdón y de misericordia. Y no solamente hablemos de, esos pecadores, porque ustedes y yo vivimos, como les decía al principio, en una santificación constante, donde aún pecamos, donde aún fallamos con nuestra boca, donde aún hay deseos de nuestra carne que no hemos totalmente doblegado y somos pecadores. Entonces, aquí el personaje de sabiduría y Dios le da una enseñanza a este personaje principal llamado Mark y le enseña que todos merecemos un juicio con misericordia y amor. Ahora, ¿por qué no debemos hacer un juicio sin misericordia? ¿Cuáles son las razones por las cuales no lo deberíamos de hacer? Número 1, porque todos seremos juzgados alguna vez. En la carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 10, dice así: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y esto significa que todos un día vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Aquí quiero abrir un paréntesis, porque todos los que estemos en el tribunal de Cristo estamos del lado del cielo, pero aún así la palabra de Dios dice que vamos a sufrir pérdidas por nuestras acciones y por nuestras obras. Por eso cada uno debe estarse pendiente de su corona. Entonces, lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pablo es de que tengamos cuidado con los juicios que emitimos. En la misma carta de Romanos empieza a hablar de cómo muchas personas en ese tiempo emitían juicios de pecados que ellos aún cometían. Entonces debemos de aprender, primero que nada, que no debemos de juzgar a las personas si aún estamos cayendo en ese mismo error, no ser hipócritas. Y la razón número 2 es que al emitir un juicio nosotros mismos nos estamos condenando. En la carta a los Romanos capítulo 2 versículo 1 dice: pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. He aquí las razones que les traigo por las cuales no deberíamos de hacer un juicio sin misericordia. Y en este mismo pasaje de Mateo dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Cuál es la medida de este juicio que tú y yo hacemos? Aquí quiero hacer una comparación, porque todos podemos caer en dos vertientes: hacer un buen juicio o hacer un mal juicio. Un mal juicio posee las siguientes características. Primero, es condenatorio. Aquí quiero exponerles el caso de la mujer adúltera, donde están todos a su alrededor juzgándola ya con la piedra para aventársela, para lapidarla, porque era ese el castigo que se les daba a los que adulteraban. Pero aquí quiero que noten, digamos, la injusticia que estaban haciendo los demás y el acto condenatorio que estaban dándole a esa mujer. En la lectura, si se dan cuenta, nunca menciona al varón. Por lo tanto, había una pesa injusta, porque solo tomaron a la mujer. Se supone que la habían tomado en el acto, entonces tenían que ser los dos. Y aunque no quiero entrar más a fondo, lo que quiero que vean es que había una condenación para una mujer. El pueblo que la estaba rodeando, las personas que la estaban rodeando, la estaban acusando y haciéndola digna de muerte. La segunda cosa o característica que tiene un mal juicio es que es sin misericordia. Recordamos el texto que leímos primero: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El Señor nos llama a amor y a compasión para con las personas
que sí requieren de un llamado de atención. Pero eso no se hace con palabras ásperas, no se hace con palabras hirientes, sino este juicio lo debemos de hacer con misericordia, lo cual aquí si estamos emitiendo un mal juicio, lo estamos haciendo sin misericordia. La tercera característica que posee es que un mal juicio se hace sin amor. Hay una historia en la Biblia que me deja impactada, de hecho por dos razones. La primera porque relata el tiempo del apogeo de la sabiduría del rey Salomón, donde se afirma su reino y donde se da a conocer la sabiduría que Dios le había dado. Y es con las dos mujeres prostitutas, ambas habían tenido hijos, una se subió sobre su hijo y lo mató. Y entonces entran en juicio porque hubo un cambio de hijo, y para no alargárselas, la historia dice que el rey Salomón se le ocurrió una magnífica idea: dividir al niño a la mitad para que cada una tuviera una parte y así ya pues quedaban igual. Obviamente eso fue una técnica y lo que el Espíritu de Dios le hizo discernir a Salomón para que pudiera diferenciar entre la que era madre y la que no era su madre. Pero lo que quiero que vean es que la mujer que deseaba la muerte del niño había perdido el amor a la vida y el amor hacia las personas. De modo que dijo, no, sí, mátenlo, mátenlo. Al final iba a tener, digamos, un sentimiento de que la otra persona también perdía a alguien. Pero la mujer que era la verdadera madre dijo, no lo maten, por favor, no lo maten, dénselo a la otra. La otra mostró amor y sabía que no iba a crecer con su hijo, pero su hijo iba a estar vivo. Pero la otra mujer, sin embargo, perdió todo amor a la vida y perdió todo amor a su compañera, al punto de decir, no, sí, maten a ese niño. Número 4 es que se hace sin conocer a las personas. Un mal juicio se hace sin conocer a las personas. Y aquí quiero extender un paréntesis, porque estamos en un tiempo de redes sociales, en un tiempo donde estamos más abiertos, porque tenemos mayor alcance a artistas, a predicadores, figuras públicas, nuestros presidentes, etcétera. Un montón de personajes importantes donde es muy probable que caigamos para emitir un juicio, decir, ah, no, ese compró el voto de tal persona, o esta persona no es un buen cristiano, no vive lo que dice, no vive según la palabra, y emitimos un juicio hacia una persona que no conocemos. Y ¿sabe qué? El juicio que nosotros vayamos a dar, o ese esclarecimiento de ver de que la persona está actuando de una manera incorrecta, lo notamos, lo hablamos, pero no para hacer una crítica, sino para generar un cambio en la otra persona. Y a veces nosotros juzgamos a la persona sin conocerlas. Juzgamos a las personas sin saber quiénes son, ni saber nada del trayecto de su vida. Así nada más emitimos el juicio, lo cual es algo incorrecto, porque nunca va a llegar, o si le llega, no lo va a tomar en cuenta tu crítica o el juicio que tú hagas, porque no eres cercana a esa persona. Hay un predicador que se llama Itiel Arroyo, y él hablaba que estaba de acuerdo en que las personas debemos de ser exhortadas, porque como saben, no somos perfectos, pero debemos aprender a hacer correctamente esas exhortaciones y para que sean más concretas y específicas, a menos que Dios no te ordene y te diga, háblale a él y no lo conoces y dile bien, pero si no la conoces, Dios no te está diciendo nada y tú nada más estás exponiendo tu punto por exponerlo, mejor no lo hagas. La característica número 5 es que se hace sin justicia y con parcialidad. Y la número 6 es que no genera un cambio en la persona juzgada. Un mal juicio más bien queda como una marca en la vida de la otra persona, una herida en la vida del otro. Porque aquí se me ocurría un ejemplo
muy, muy trivial, pero como ese ejemplo hay cosas en el interior de las cuales podríamos juzgar. Y es que hablamos, por ejemplo, de, ese peinado que tú traes no te queda. Y le decimos eso a la persona. Si nada más nos quedamos hasta ahí, sin decirle alguna otra cosa, tú vas a dejar una marca en esa persona. No sabes si tiene una baja autoestima y puedes dañarla al punto de que desde la muerte. Sé que es puede ser hasta gracioso, pero no. Porque hay personas que sí les pasa eso. Por eso, que tu juicio, que tu exhortación vaya a generar un cambio en la otra persona. Si no, estás haciendo un mal juicio. Ahora, la parte buena de los juicios, o cuáles son esas virtudes y características que hablarían de que es un buen juicio. Hagamos la comparación de todo lo que hablamos al principio. Una, no es condenatorio. Volviendo al caso de la mujer adúltera, Jesús lo que hizo con ella, ni siquiera la juzgó, no le dijo nada. ¿Y sabes qué? Produjo un cambio en esa mujer. Le dijo, ve y no peques más. Le dijo que si nadie te acusa ni yo te condeno, solamente cambia. Aquí vemos que se van de la mano dos cosas. No condenó y produjo un cambio en la mujer adúltera. Número 2, se hace con amor. Número 3, se hace con misericordia. Hay una historia en la Biblia muy impactante que es del rey David. Sí hace un juicio con Mefiboset, pero fue muy bueno. De hecho, David como rey y como una nueva dinastía en el reinado del pueblo de Israel, digamos que un derecho que tenían esos reyes era exterminar con la casa totalmente del otro rey para que así no hubieran conspiraciones ni nada por el estilo. Entonces, David, primero que nada, no fue y le quitó el reino a Isboset, el hijo de Saúl. Dejó que él gobernara las otras tribus y él mientras gobernaba la tribu de Judá. Pero, aparte de eso, después él piensa y recuerda que tenía una promesa con su amigo Jonatán, que ya había fallecido, ya había muerto. Y dijo que iba a hacer misericordia a la casa de Jonatán. Por eso él va y busca a Mefiboset. Y él establece y hace misericordia para con este hombre. ¿Por qué? Porque le dice, a partir de ahora vas a comer en la casa del rey. Te voy a restituir todo lo que era de tu padre y vas a volver a tener las tierras y la herencia que por derecho te toca. Esto fue un buen juicio que hizo el rey David. La número 3 es que un buen juicio se hace conociendo a la persona. El profeta Natán y una vez más el rey David sufren una confrontación, tienen una confrontación por el pecado de David. David cometió adulterio, planificó un asesinato y lo concertó. Luego tomó a la mujer de aquel que había matado. Hasta ahí el rey había podido esconder y ocultar todo, pero a los ojos de Dios nada se oculta. Y Natán, una persona cercana al rey que lo conocía y era profeta de Dios, va y tiene una confrontación con David. Si notan la lectura, lo hace con amor y habla las palabras que Dios le dio, pero siempre con amor y respeto hacia la persona de David. Y lo hizo así porque conocía al rey. Y sí hubo un cambio, generó un cambio en David. Uno porque era palabra de Dios, pero la otra porque supo hacer y emitir ese juicio correctamente. El siguiente, sí, hablamos de injusticia y parcialidad en el caso malo, que vamos a hablar en un buen juicio. Un buen juicio es justo y es imparcial. Y esa justicia, quiero recalcarte que no es la justicia humana. Porque ¿sabes qué? Nosotros creemos algunas cosas que son justas, pero para Dios nuestra justicia viene siendo basura. La justicia de Dios no obra la justicia del hombre. Y donde nosotros creemos que ya merece que lo cuereen, ya merece que le quiten cierto cargo, ya merece que le den una lección. Donde la gente opina eso, lo que Dios dice es, ámalo.
Lo que Dios dice es, ten compasión de él. Lo que Dios dice es, dale una segunda oportunidad. Esa es la justicia que opera Dios. La justicia de Dios siempre va acompañada del amor y la misericordia. Y la otra parte es la imparcialidad. Imparcialidad es de que no te inclinas hacia ningún lado. Tu juicio es recto. Es como una balanza, y dirían por ahí los guatemaltecos, cabal. ¿Sabe qué? Esto podemos analizarlo en una relación familiar, porque a veces, bueno, en mi familia no pasa, gracias a Dios, pero muchas veces en las familias hay como un favorito, sea la razón por la que sea, hay un favorito. Y cuando unos hijos cometen una travesura, si tú te inclinas hacia tu favorito, estás actuando de una manera incorrecta. Siempre tenemos que dar un trato imparcial. Y el punto final con el que quiero tratar esto es que tu buen juicio va a generar un cambio en la otra persona. Y esto me encanta, y creo que a partir de ahora, cada vez que hablemos, pensemos, ¿esto va a edificar o esto va a destruir? ¿Esto va a cambiar o va a hacer que la persona se sienta ofendida y lastimada? Aprendamos y a partir de ahora hagamos un buen juicio. Continuamos la lectura y vemos que el Señor sigue diciendo, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu propio ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí ya vamos a hablar de cómo hacer y realizar un juicio, teniendo en base que vamos a hacer un buen juicio y que va a poseer las características de que va a ser un juicio con misericordia, con amor, con justicia de Dios, con imparcialidad, y un juicio que va a generar cambio. Teniendo en cuenta esto, el Señor nos permite que hablemos, pero ya saben, todo con el fin de que nuestro hermano sufra una transición buena. Cuando leí esta lectura última que acabamos de tener de la palabra de Mateo 7, de 3 al 5, donde habla de la paja, de la viga y de cómo podemos hablar y todo eso, me hizo recordar una parábola que Jesús dijo, y está en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Esta parábola dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Me hizo pensar en esta parábola porque a veces las personas que emitimos juicio, contándome a mí como la primera, hablamos no tomando en cuenta cuáles son nuestros errores primero. Y es por eso que él dice, lo que tú tienes en tu ojo es más grande que posiblemente te vaya a tapar la visión de lo que estás viendo en tu hermano, y en comparación con él tú tienes aún mayores errores, porque nos pensamos justificados aunque aún estamos actuando de forma incorrecta. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto que está escrito? Uno, que quiere que nosotros cambiemos primero, antes de querer cambiar a los demás. Lo siguiente que nos quiere decir es que
que nos pongamos en el lugar del que está siendo corregido o en el lugar del que está siendo condenado. ¿Por qué? Porque un día nosotros mismos podemos adquirir una mayor condenación. Gálatas 6:1 dice así: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por eso Jesús habla y dice de que nuestro pecado puede ser mayor y que primero tenemos que limpiarlo de nosotros para poder ir y ayudar a otros. Siguiente, nos habla de que es una falsedad que queramos cambiar a otros cuando tenemos aún algo que nos tapa la visibilidad. Como les decía, lo que está en nuestro ojo es aún más grande. Imagínense toda mi mano cubriendo mi ojo, a un dedo que solamente cubre el ojo de mi hermano. Por lo tanto, aquí hay un refrán que dice: el ladrón piensa que todos son como él. Entonces, a veces juzgamos en la medida de los pecados que uno comete. Por lo tanto, hay que primero limpiar nuestro vaso antes de ir y juzgar a otro. Y finalmente, tenemos que emitir un juicio o una exhortación. Lo debemos hacer recordando que a la persona a la que le estás hablando no es tu enemigo, sino que a esa persona que tú estás corrigiendo es tu hermano, es mi hermano. Y eso está escrito. Dice: o cómo dirás tú a tu hermano. Habla de una relación, habla de una cercanía y habla de una armonía. Que cuando hablemos, en una de las cartas dice: cuando vayas a corregir a un anciano, háblale como si fuera padre. Cuando vayas a corregir a un joven, háblale como si fuera tu hermano. Cuando vayas a corregir a una mujer anciana, a una viuda, háblale como a madre. Tenemos que establecer esos vínculos que Dios quiere para que la persona no se sienta atacada, para que la persona no se sienta con una autoestima baja, sino para que la persona pueda tener un cambio en su vida. Y ya para finalizar, vamos a ver que dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Al principio no entendía por qué esto estaba al final de esta lectura. Primero me rompió un poquito la cabeza, pero viendo que habla todo acerca de juicio, acerca de una exhortación, acerca de generar un cambio en otra persona y cómo debemos hacerlo, partiendo desde esa idea y que ya tenemos una enseñanza con antelación. Una vez que ya Jesús expuso todo eso ante sus discípulos y las personas que lo estaban escuchando en el Sermón del Monte, quiero que analicemos esto escrito: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, a la luz de Proverbios 9, capítulo 7 y Proverbios 9, capítulo 9, versículos 7 y 8. Este dice así: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, y el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Aquí Dios nos está hablando y nos está diciendo de emitir el juicio, emitir la exhortación a las personas correctas, porque no todas, tristemente, no todas las personas aceptan el ser corregidos, no todos aceptan, y al final también no todas son merecedoras, y no lo digo yo, sino lo dice la palabra. No todas son merecedoras de una corrección en ese momento porque están muy cegados. Esta comparación que hace de perros y de cerdos era, quizá para nosotros es un poco drástica, dramática, un poco dura, pero para que los judíos pudieran entender, Jesús tuvo que hablar de este modo. Porque los perros que se refiere aquí son perros que andaban sueltos, que andaban en la calle, que andaban en la basura. O sea, perros de la calle, podríamos llamarle así. Y los cerdos que habla aquí
Ustedes sí saben un poco de la historia del pueblo judío y de sus tradiciones y de las leyes que Dios les estipuló. Hablaba de que los cerdos eran un animal impuro. Y propiamente con sus características, los cerdos aman estar en el fango, en el lodo, y que un cerdo puede confundir una perla con alguna comida, y si al masticarla no la siente, que no le nutre, no la traga, lo que va a hacer es aplastarla, despreciarla y desecharla. Por eso Jesús usó estas dos ejemplos para poder expresárselo a ellos de que no todos son merecedores de una exhortación o de un juicio. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22, lo dice de este modo: les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno, en el fango. El hermano John Stott dice que nuestro deber cristiano es tener esperanza y perseverar por esas personas que están actuando incorrectamente, impíamente. Pero hay casos excepcionales donde solamente los tenemos que poner en las manos de Dios. Este tipo de personas puede ser gente que sí no conoce a Dios, y mucha gente le ha hablado y muchas veces hemos entrado en conversación para que Dios traiga un cambio a sus vidas, pero se han mostrado intransigentes, que entrar en una discusión con ellos se vuelve para nosotros un pecado, porque estamos entrando en alegar, en discutir, en pelear, en una pelea que no va a llegar a ningún fruto, porque esa persona no tiene el deseo de cambio. Pero eso no quiere decir que la dejemos a que lo que Dios quiera, sino orar para que la voluntad de Dios, que es la salvación de la persona, se cumpla. Pero en esta referencia de la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, habla de personas que ya han experimentado la salvación. Habla de personas que incluso han sido maestros de la palabra, pero se desviaron y han caído en una actitud de gente malvada y perversa. Con ellos tampoco hay que contender. Sí hay que orar para que un cambio suceda en ellos, para que Dios los vuelva a transformar. Pero caer en alegaciones será que nos aplasten, y que caigamos en una conversación sin fruto. Quiero recordarte aquí una vez más el primer y más grande mandamiento, y también el segundo, que habla de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Sé y estoy segura que al amar al Señor, nosotros nos vamos a amar a nosotros. Y al amarnos a nosotros también vamos a amar a nuestro prójimo. Y en ese amor a Dios vamos a aprender a ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse, tardos para ejecutar un juicio. En ese amor a Dios. Pero también quiero decirte que cuando tú te amas, muchas veces nosotros emitimos juicios de nosotros mismos, y eso tiene que cambiar. Porque si Dios ya te dio la dignidad, si Él ya te hizo propicio para ser salvo, ¿por qué tú te sigues condenando a ti mismo? Y número 3, que tiene que ver con nuestras relaciones con los demás. Al amarnos a nosotros mismos, amamos a los demás. Y ese amor lo vamos a demostrar cuando hablamos y exhortamos a las personas, pero con el afán de generar un cambio genuino y verdadero en ellos, y que se acerquen a Jesús. Cierra tus ojos ahí en tu casa. Yo tengo que pedirle perdón a Dios. Incluso ayer estaba reflexionando en esto que iba a hablar hoy, porque a veces hablamos sin pensar de todas las cosas. Hay un estudio que hacen donde las personas en este tiempo somos más propensos a hablar y a que nuestras voces sean escuchadas de aquellos. Hicieron una ¿cómo se llaman? Como un estudio de caso, y establecieron todas las cosas, pusieron a personas que no se conocían, y por medio de un mensaje de WhatsApp
empezaron a conversar y alguien les mandaba mensajes diciéndole, oye, ¿tú qué opinas de este tema? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas de esto? Y todos ellos empezaron a hablar y empezaron a escribir de que juicios, empezaron a decir críticas horribles en contra de esas temáticas que se estaban expresando. Y en una de esas, la persona que les estaba escribiendo, oye, ¿tú qué opinas de que las mujeres hagan esto? Nada malo, pero tampoco lo quiero decir. Y empezaron a escribir y decir cosas muy ofensivas, y luego le sale a la persona que les estaba mandando los mensajes. Y era, o sea, la descripción que mandó era ella misma. Y las personas que estaban allí respondiendo esos mensajes de WhatsApp se quedaron avergonzados y muchos tuvieron que pedirle perdón porque dijeron cosas muy feas. El teléfono, nuestra boca, nuestras expresiones pueden causar mucho daño si no le sometemos a Jesús. Hay un consejo que trato de poner en práctica cuando estamos hablando de un tema muy personal o algo que pueda darse a entender para malas interpretaciones por medio de mensajes. Lo mejor que podemos hacer es o hablar así cara a cara, hablar por teléfono, o en su caso mandar notas de voz para que se entienda realmente tu tono y que no estás hablando enojado, que no estás hablando airado, que no estás hablando de una manera incorrecta, porque nuestros mensajes, lo que publicamos, lo que comentamos, lo que decimos así en una conversación puede marcar la vida de las personas. Por eso te invito a que cierres tus ojos y le pidamos perdón al Señor por todo lo que hemos mal hablado de las personas cercanas, pero también de las personas que ni siquiera conocemos.